Entonces el tema de hoy es muy importante, es clave, ¿eh? Es cómo realmente la masticación, la digestión y la asimilación son los pilares de la salud, son las claves realmente de la salud. Nosotros somos un laboratorio, esto lo hace posible el aparato digestivo, ¿verdad?, que es el que transforma todo lo que entra de fuera y lo convierte en parte nuestra. Siempre siguiendo una dinámica que tiene que ver con esas energías, cómo se mueven y cómo se organizan y cómo se interrelacionan. Entonces, en este proceso de la digestión, pues por supuesto hay que ver qué pasos van a intervenir y sobre todo dentro de esos pasos que a veces le damos muy poca importancia, ¿verdad?, está realmente la clave del proceso de salud. Y en el primer paso empezábamos hablando de la importancia de la masticación. Desde este enfoque nuestro, la masticación es fundamental, porque realmente es la antesala de la digestión. Tendríamos que decir que ahí es donde realizamos la predigestión. Cómo preparamos realmente el aparato digestivo y las condiciones ideales para que el resultado de ese alimento que vamos a tomar pues sea el que queremos tener: vitalidad, energía, salud, bienestar, etcétera, etcétera. Para eso pues necesitamos una serie de condiciones. Y dentro de esas condiciones, el primer paso en el proceso digestivo es la masticación. La masticación es importantísima. Ya veremos cómo realmente prepara el resto del proceso para realizarse justo como queremos, con los resultados que todos buscamos cuando nos alimentamos, ¿verdad? Una buena digestión. Y por supuesto, después de la digestión, tenemos que contar con unos intestinos que nos permitan realizar una buena asimilación. Este es el tercer paso, ¿eh? Asimilación. Estos son pilares en realidad de la salud, ¿eh? Y todo comienza, primero de todo, como hemos visto, a través de la masticación. La masticación es fundamental. Tiene dos partes que tenemos que saber diferenciar y valorar. Una es puramente mecánica, y la otra es ya la unión entre la función mecánica y la bioquímica. Y ahí es donde preparamos realmente el proceso. Entonces, en la parte mecánica, ya sabemos, tiene que ver con la masticación, es decir, el hecho de utilizar las piezas de la boca para triturar ese alimento que estamos ingiriendo, para triturarlo, para disgregar todas las partículas alimenticias al máximo de lo que podamos, ¿verdad? Y al mismo tiempo ya ahí lo estamos envolviendo en la saliva, con lo cual ya empezamos a tener esa visión más completa de cómo la parte mecánica de la masticación se une a la parte bioquímica. La masticación es fundamental, masticar y masticar y masticar y masticar, y no nos cansaríamos nunca de decir masticar, hasta que realmente convirtiéramos ese bocado de alimento en algo completamente líquido. Y si eso fuera líquido, porque estamos hablando de que podemos estar tomando un caldo o una sopa, ¿verdad?, algo de cuchara, pues incluso convertir eso líquido en sólido. A esto nos dice el Tao, ¿eh? Nos dice, en realidad no habría casi ninguna enfermedad que no se curara si pudiéramos masticar 100 veces cada bocado.
Bueno, estamos hablando de los chinos. Nosotros 100 veces, pues ya sería demasiado pedirnos, ¿verdad? Yo me conformaría con muchas menos, pero no menos de que podamos convertir lo sólido en líquido y lo líquido en sólido. Eso significa, primero de todo, que vamos a deshacer todas las partículas de los alimentos en la boca. Claro, la boca es en el único lugar donde tenemos huesos para hacerlo, piezas duras, ¿verdad?, para poder no solamente rasgar, triturar los alimentos, sino molerlos, hacer las veces de un molino, ¿verdad?, con esas piedras de molino donde vemos cómo el grano se va a convertir en una harina. Nosotros tenemos que hacer lo mismo en la boca. Todos los premolares y los molares están pensados, la naturaleza nos los ha dado para eso, para moler los carbohidratos. O sea, ya solamente teniendo en cuenta lo que la naturaleza nos ha puesto en la boca, ya no nos tiene que decir ninguna escuela de nutrición lo que tenemos que comer, ninguna publicidad en el mercado, más o menos manipulada. Nadie nos lo tiene que decir, la naturaleza ya nos lo ha dicho desde el principio. Nos ha puesto 32 piezas en la boca, ¿verdad?, de las cuales 8 son para cortar, para rasgar, 4 son para el producto animal, y todos los demás son para moler. ¿Moler qué? Semillas, granos, cereales, ¿verdad?, las verduras, lo que es todo lo que necesita ser triturado. O sea que no es tan complicado, no tenemos que ir a que ninguna autoridad nos cuente nada. Está todo escrito aquí. Y nos las ha dado en la boca esas piezas. Con lo cual, como no lo deshagamos en la boca, ese alimento va a llegar medio entero al estómago y el estómago no tiene dientes ni muelas, ni colmillos, ni premolares ni molares. No lo tiene. Con lo cual, si el alimento va medio entero, el estómago no tiene nada más que una salida, que no es la mejor, pero es la única que le hemos dejado, que es segregar en las enzimas de la pared interna del estómago un ácido clorhídrico fortísimo, muy ácido. ¿Por qué? Porque lo que no hemos deshecho de forma mecánica en la boca, pues ahora el estómago lo va a hacer con la química, pero con la química más agresiva. ¿Se ve? Tan agresiva que en algún momento puede acabar dañando las paredes del estómago. Puede producir una gastritis, puede incluso producir una úlcera. Fijaros, significa que los ácidos del estómago son tan ácidos que el estómago se está comiendo a sí mismo. O sea, no solamente está deshaciendo el alimento que nosotros le mandamos, se está literalmente comiendo a sí mismo. Y por ahí aparecen las úlceras, aparecen las inflamaciones de estómago, aparecen las gastritis y aparece el cáncer. Claro, ya hablando de casos muy extremos, ¿se ve? Entonces, la naturaleza nos ha puesto las piezas de la boca aquí, porque se supone que al estómago tiene que ir todo completamente licuado. Al estómago le debe quedar solamente la tarea de segregar con un ácido clorhídrico no muy fuerte, no muy agresivo, envolver todo eso, amasarlo. ¿Para qué? Para que cuando luego pasa al intestino delgado, la digestión, la simplificación de los nutrientes ya sea algo fácil, sencillo para hacer ahí. Sencillo y completo. Pues claro, no vale de nada comer muchísimo si no lo vamos a digerir, que es precisamente el problema mayormente tendríamos que decir, de raíz. La mayor parte de las enfermedades endémicas en los países ricos
empiezan en el digestivo por excesos, no por carencias. Eso tiene que ver con otros países donde se pasa hambre, o aquí mismo en Europa donde se pasó hambre también en algunos tiempos. Pero ahora estamos hablando de excesos, o sea, son enfermedades y son sintomatologías marcadas por excesos, no por deficiencias. Y ahora viene la cuestión. Si nosotros masticamos suficientemente bien hasta licuar completamente el bocado, ese alimento entra además con una gran cantidad de saliva. Cuanto más mastiquemos, más saliva. La saliva es un fluido nuestro impresionante que está compuesto por una cantidad de enzimas y de sustancias, catalizadores, que en realidad van a acabar haciendo asimilable no solo las proteínas, sino los carbohidratos, las grasas. O sea, va a preparar todo eso para que luego en el intestino podamos digerirlo bien y podamos asimilarlo bien, absorberlo bien y metabolizarlo bien. Porque no vale de nada tener un almacén lleno, ¿verdad?, de reservas si yo no puedo disponer de ello. Entonces no vale de nada que comamos mucho si luego nuestro aparato digestivo no es capaz ni de digerirlo bien, ni de absorberlo, ni de asimilarlo. No vale de nada. Esto da lugar luego, como en realidad está ocurriendo en tiempos modernos, a muchísimas carencias. Que uno tendría que preguntarse, ¿cómo es posible que en una alimentación tan rica, tan abundante, bueno, yo diría tan excesivamente abundante, pueda haber carencias? ¿Qué está fallando? ¿Pero carencia de qué? ¿Qué está fallando en realidad? Está fallando nuestro aparato digestivo, que ni está en buenas condiciones y sobre todo está sobrecargado. Pero ahora veremos por qué. Primero de todo, la falta de masticación, porque ahí la parte mecánica no se puede hacer en el estómago. Segundo, ahí interviene también ya la bioquímica, porque la saliva es la maravilla. Fijaros que es con lo que los animales se curan todas las heridas. O sea, está compuesta por unas sustancias que son altamente sanadoras y curativas, incluso anticancerígenas. O sea, que el mejor anticancerígeno no hay que ir a comprarlo a precio de oro en el mercado. Lo tenemos gratis, pero claro, hay que masticar, hay que tomarse esa grandísima molestia de masticar. Yo veo que realmente lo más corriente es que la gente engulla, no mastique, engulla. Hay personas que vienen y dicen, yo es que, claro, a mediodía no tengo más que 20 minutos en la oficina. Digo, vale, pues tú come lo que en 20 minutos puedas masticar bien, porque eso es salud. Ya te resarcirás luego cuando llegues por la tarde a tu casa. Ahí haz una comida un poco más abundante. Pero no comas en 20 minutos todo lo que podrías comer en una hora. Porque lo que no mastiques bien no va a ser salud. No va a ser salud. ¿Se ve? La masticación es clave. Es la predigestión. Si eso ya empezamos con mal pie, pues nos podemos figurar que todo el proceso ya va a ir en contra. Entonces ahí la parte mecánica y la parte de la bioquímica, fantástica. Fijaros que la saliva tiene tales propiedades curativas que incluso en prácticas taoístas se segrega saliva sin masticar cuando hay un problema de salud y se traga. Porque sabemos que va a ir a las zonas donde el cuerpo tiene en ese momento desequilibrios o síntomas y va a ayudar a sanarnos. Pues claro, oye, masticando a la hora de la comida la tenemos gratis. Entonces, cuando ese alimento ya llega completamente licuado y envuelto y amasado en saliva al estómago, el estómago segregará un ácido clorhídrico normal.
para nada muy fuerte ni muy agresivo, porque no necesita. Lo va a tener además facilísimo. Va a hacer una batida y va a hacer esa función tipo licuadora, porque el estómago no digiere. El estómago simplemente es como una licuadora que lo que tiene que hacer es todo lo que nosotros ya hemos mandado completamente licuado, o deberíamos haberlo mandado totalmente licuado, envolverlo y amasarlo con el ácido clorhídrico y las sustancias que él segrega para ayudar todavía a la simplificación de esos alimentos. Pero ya en plan química, ¿se ve? Nada de deshacer, ya está deshecho, está licuado, y añade todo esta segregación de ácido clorhídrico y de enzimas estomacales que van a completar la digestión, porque ya cuando nosotros estamos mirando la comida o sabiendo lo que vamos a comer, el estómago ya está preparando su nivel enzimático para segregar las sustancias que necesitamos para digerir aquello, para simplificarlo y que al intestino le llegue de una forma fácil. Pero el estómago no está pensado para deshacer lo que no hemos deshecho en la boca. ¿Se ve? No, esa ya es un maltrato por nuestra parte. ¿De acuerdo? Y luego, cuando ya ese alimento pasa al estómago y el estómago ya lo envuelve con todas sus enzimas, ya va a pasar al intestino delgado, a la primera porción del intestino delgado, que es la zona del duodeno. Es una zona muy cortita en el intestino delgado, pueden ser 10, 15, 20 centímetros, dependiendo de la estatura de la persona, ¿no? Pero es la parte más pequeña del intestino delgado, pero la más, tendríamos que decir, importante, porque ahí realmente hay una actividad digestiva increíble. Es decir, en el duodeno se recibe lo que ya viene del estómago, preparado, ¿verdad? Se vierten todos los contenidos de los fluidos hepáticos que va a liberar la vesícula biliar, en donde el hígado va a intervenir en la digestión de las grasas, de los carbohidratos, de las proteínas, casi los 3 pilares más importantes de la digestión, se los liquida ahí el hígado, y esos fluidos hepáticos se van a verter justamente en la zona del duodeno para que ese alimento, ¿verdad?, siga camino en el intestino delgado para poder ser digerido y absorbido y asimilado bien. También en la zona del duodeno vierte el páncreas, el jugo pancreático, que es también compuesto por enzimas, por amilasas y por muchas sustancias que van a terminar de ayudar a simplificar sobre todo proteínas y carbohidratos. Y todo ese vertido del páncreas también va a ir hacia la zona del duodeno. El duodeno es una zona que tiene como una forma de horquilla, y es la primera parte del intestino delgado. Y luego todo eso, con todos esos jugos, ya pasa al intestino delgado, a la zona del yeyuno en el intestino delgado, y del ilio, que es donde se va a hacer la mayor parte del proceso digestivo y del proceso de absorción y de asimilación. Ahí es donde, con todos los jugos que ha vertido el hígado, que ha vertido el páncreas y que ya vienen del estómago, más nuestra saliva, ¿verdad?, se va a poder simplificar todos esos nutrientes. Y a partir de ahí se van a absorber. Absorber significa que los vamos a poder asimilar, si no, no hay ninguna posibilidad de aprovechar aquello. Entonces ahí el pH, a partir de la zona del duodeno, ya tiene que ser un pH neutro en el intestino. Es decir, que el estómago se puede permitir el lujo de tener un pH un poco más ácido si nosotros no masticamos. Si esa costumbre está demasiado asentada y lo hacemos todos los días de nuestra vida, el estómago se va a resentir, sin duda. Y el resto del digestivo se va a resentir, porque se va a crear un clima demasiado acidificante.
no solamente en el digestivo, también luego en la sangre, que es el resultado. Entonces no nos interesa para nada esta historia, ¿eh? Claro, el estómago se puede permitir un poco el lujo, ¿eh?, de un pH un poquito más ácido, pero nunca en extremo. Claro, el alimento le tiene que llegar completamente disuelto y licuado, pero el intestino delgado ya no admite un pH ácido, ya necesita un pH neutro para trabajar, porque hay muchos metros de tubo digestivo en el ser humano. Fijaros que pueden ser en total, bueno, el intestino delgado, sin ir más allá, puede ser entre 5 y 6 metros, solo el intestino delgado. El resto del tubo digestivo, luego el intestino grueso, podemos sumar 10, 11 metros de tubo digestivo. ¿Se ve? Es muy largo. Entonces ahí es donde se realiza la simplificación de todas las proteínas y los carbohidratos y las grasas, y entonces es cuando realmente tenemos oportunidad de digerir aquello, de absorberlo, de asimilarlo, de coger todos los nutrientes que necesita el cuerpo, ¿verdad? Bueno, el cuerpo y la mente y las emociones y el conjunto del ser humano. Si nos falla ese proceso, no hay combustible, no hay buen combustible, al menos, ¿eh? Entonces, el intestino delgado es donde se hace toda esta función tan importante y hay una función de absorción y de asimilación muy importante. Aunque también luego veremos que en el intestino grueso todavía hay una función de absorción, porque ahí el resto del proceso digestivo a veces pasa en un líquido, en un medio demasiado líquido. Entonces ahí perderíamos sales y minerales que son muy importantes, y entonces el intestino grueso, que también tiene una gran capacidad de absorción, va a recuperar todo este material porque nos vale, porque es valioso para la salud. Y con ello también le va a ir dando una cierta consistencia al bolo fecal. Todo esto es lo que realmente se realiza en el intestino, en todo el aparato digestivo. Si nosotros ya comenzamos no masticando, vamos a seguir ahora el hilo, pero en negativo, no masticamos, engullimos, tenemos mucha prisa para nacer, mucha prisa hasta para ir a divertirnos, mucha prisa para morir, mucha prisa para todo, demasiada prisa, demasiada. Entonces, si la masticación no se hace bien, ese alimento obliga a que el ácido clorhídrico sea muy ácido, muy fuerte. Todo esto pasa al intestino, que necesita un pH neutro, y no va a haber un pH neutro, va a haber un pH ácido. Va a castigar todo el proceso digestivo muchísimo, pero que cuando todo esto que nosotros hemos comido se convierta en parte de nuestra sangre, la sangre va a ir con una alta cantidad de acidosis. Primero de todo, hay que considerar que ahí vamos a gastar enormes cantidades de oxígeno en esa digestión. No solamente todos los órganos que intervienen en el digestivo van a tener que segregar jugos muy ácidos, sino que encima ya va a ser todo muy ácido, ¿verdad? Ese pH tan desequilibrado cuando llega al intestino va a dañar la flora bacteriana. La flora bacteriana es el laboratorio donde entre la flora intestinal y la flora bacteriana, las dos, que es el mundo vegetal y el mundo animal, que están combinados aquí,
El mundo vegetal formando esas microvellosidades que recubren todas las paredes de los intestinos, ¿verdad? Y la flora bacteriana, pues todo ese mundo de bacterias que habitan en ese pequeñísimo Amazonas que tenemos ahí, ¿verdad? Bueno, no tan pequeñísimo, no tan pequeñísimo. Tendríamos que decir que si cogiéramos el intestino delgado solo, vamos a coger el intestino delgado solo, y lo vamos a extender en esta sala, cubriría 200 metros cuadrados. No sé si posiblemente es lo que mide este restaurante, No lo sé, no soy muy buena calculando. Pero fijaros, 200 metros cuadrados de paredes intestinales donde la flora y la bacteria están combinados juntos, ¿verdad?, haciendo ese laboratorio que nosotros luego vamos a sacar de ahí, pues la salud, los nutrientes, la vitalidad, la energía, la alegría de vivir y todos los recursos, ¿verdad? O sea que en ese pequeño Amazonas, no tan pequeño, claro, pero en pequeño, ahí habita todo un mundo vegetal y todo un mundo animal, que son los que permiten que nosotros estemos aquí. ¿Sí? Dependemos de ellos. Dependemos de ellos absolutamente. No solamente fuera, en la naturaleza, sino principalmente dentro. Si esa flora no la cuidamos, se acabó. Vamos a tener problemas y vamos a tener disgustos y vamos a tener señales, sin duda. No porque el cuerpo falle, no, es que nosotros le estamos fallando al cuerpo. ¿Se ve? No estamos haciendo lo que el cuerpo necesita en nuestro estilo de vida. Entonces, figuraros, ahí se fabrica un pH acidísimo que primero de todo va a dañar el intestino, porque el intestino no admite ese pH. La flora bacteriana buena va a ir disminuyendo y eso supone que la flora bacteriana que nos puede agredir va a aumentar. ¿Sí? Y cuando esto sucede, nuestro sistema inmune deja de defendernos, por lo menos no de la misma manera. ¿Sabe? El sistema inmune depende de los intestinos. Lógico. Con lo cual, un clima ahí muy ácido, pues ya va a hacer un daño importante en los intestinos, va a traer problemas a nivel digestivo, pero además luego va a ser el resultado, que es la sangre que obtenemos de esa digestión, va a estar ya con un pH muy desequilibrado. El pH en sangre es uno de los niveles que el cuerpo cuida de forma exquisita, porque claro, nos va la vida en ello. Nos va la vida, pero así, definitivamente. Si en este momento el cuerpo no tuviera recursos para arreglar todo lo que nosotros acidificamos, ya no estaríamos aquí. Porque un pH muy desequilibrado nos lleva inmediatamente a la muerte. Entonces, ¿qué hace la sangre? Que ese entuerto que nosotros le estamos proporcionando de forma demasiado frecuente, lo va a arreglar mientras tenga recursos, mientras no estemos a punto de morirnos. ¿Se ve? La sangre, con esa inteligencia que tiene todas las células de nuestro cuerpo, va a intentar arreglarlo. ¿Y de qué manera lo va a arreglar? Pues mirar, primero de todo lo va a arreglar con minerales, porque si el pH está muy ácido, la sangre va a coger de los tejidos duros minerales y con esos minerales se va a alcalinizar. Y lo que va a pasar luego con nuestros dientes, con nuestro pelo, con nuestras uñas y con nuestros huesos es efectos secundarios. ¿Se ve? Por lo menos no nos morimos ahí de esa. ¿Se entiende? Así que cada vez que nosotros acidificamos la sangre, nos estamos descalcificando. Esto es lo primero que tendríamos que tener claro antes de ir corriendo por ahí a tomarnos un montón de calcio y de minerales
¿verdad? Y de calcitonina y de un montón de cosas, tendríamos que hacernos la pregunta clave del siglo, ¿eh? ¿Por qué nos descalcificamos? Porque aquí no solamente cuenta que la mujer a la altura de los 50 años, ¿verdad?, pues va a tener su época de climaterio y va a segregar muchas menos hormonas femeninas. No, no, no. Esto no es así, porque esto ha ocurrido siempre en todos los países del mundo, sigue ocurriendo, y en otros países con un nivel de vida muchísimo más pobre que el nuestro, las mujeres no se descalcifican cuando llegan a la menopausia. Entonces, la siguiente pregunta es, entonces, ¿por qué aquí sí? ¿Por qué aquí sí? Claro, porque, claro, no se trata de decir, bueno, no me enseñan realmente por qué y cómo me estoy descalcificando. ¿Se ve? Es pH en sangre, uno de los factores más importantes, porque cada vez que nosotros acidificamos la sangre, ella va a coger minerales, se va a arreglar, y aquí paz y después gloria. Y que luego empezamos con artrosis, con artritis, con problemas articulares, con osteoporosis, con... eso es casi para la sangre lo de menos. Claro, ella tiene la obligación de salvarnos del problema más grave, que sería morirnos con un pH muy desequilibrado. Claro, esto no lo vemos en una analítica, ¿se ve? O sea, no vayamos al médico a hacer una analítica, porque el pH en la analítica va a salir siempre más o menos normal. ¿Por qué? Porque mientras la sangre tenga recursos y de dónde tirar, ¿se ve? Pues va a tirar. Pero a mucha gente falta la vitamina D, la misma cosa, ¿no? La vitamina D. Sí, sí, claro, aquí hay muchos factores luego que podríamos añadir. Lo estamos haciendo, ¿cómo diré yo? Un esquema fácil de entender, porque luego hay aquí muchísimas cosas que intervienen, lógico, ¿eh? Para metabolizarlo, para... Sí, sí, claro. Pero fundamentalmente lo que no podemos permitirnos el lujo es de que nuestra sangre tenga un pH equivocado, de estar fabricando en el digestivo un pH ácido. ¿Se ve? Y aquí entran también, bueno, pues dentro de las costumbres de vida, la alimentación, ¿cómo no? Podía faltar. Hay alimentos que nos acidifican muchísimo, pero muchísimo, es muchísimo, ¿eh? Y aquí tendríamos pues todos los alimentos extremos a nivel energético, que es lo que consideramos en nuestra escuela como fundamental de tener en cuenta, ¿eh? La energía del alimento. Si el alimento tiene una energía eléctrica muy extrema o magnética muy extrema, es decir, si la energía es muy de fuego, muy contractiva, muy de tensar, o es muy fría, muy expansiva y de debilitar, esos alimentos nos acidifican, porque no están dentro de la energía del universo en equilibrio con el universo. ¿Se ve? Entonces tampoco están en equilibrio con nuestras células. ¿Se ve? Y produce acidificación en sangre. Y ahí tenemos, pues, todo lo que es, por ejemplo, la sal o los salazones o los embutidos, los huevos, los quesos, las carnes. Podríamos seguir. Alimentos que acidifican muchísimo la sangre. Muchísimo. No estoy diciendo que nunca se coman. Si no estamos enfermos, pero cuidado, hay que medirlos. No es para comer como realmente la gente los come, mañana, tarde y noche. No, no, nuestro aparato digestivo no está pensado para este pH tan ácido, ¿se ve? Cuantos más alimentos de estos comamos, que sepamos que tenemos la libertad de hacerlo, porque podemos digerirlo,
pero nos estamos descalcificando, ¿vale? Y ahora ya sabiéndolo, ahora uno con toda libertad, ¿verdad?, lo dosifica de la manera que le parece interesante dosificarlo. También alimentos extremo yin nos van a descalcificar, estos. Y ahí tenemos las drogas, tenemos las químicas que vienen en todos los productos, en la agricultura corriente y moliente, donde la tierra se explota de una manera increíble, se abona con productos químicos, se dan cantidad de productos luego como insecticidas, muchos de ellos tela, ¿verdad? Y luego se abona con estimulantes para que esas cosechas sean rápidas y muy abundantes, y luego se les ponen conservantes y luego colorantes, y luego, como no saben a nada, pues ya también hay que ponerle saborizantes, porque si no, ¿verdad? Y aromatizantes, y como yo digo, pues todos los antes que hay por ahí, menos comida de verdad. ¿Se ve? Todo ese capítulo está ahí, igual que las drogas, claro, el alcohol. Vamos a ir a las drogas, ya no vamos a hablar de las drogas duras, que hasta están mal vistas. Vamos a ver de las drogas que socialmente están permitidas. El alcohol, por ejemplo. Toda la química aquí, no hay que olvidarse. El alcohol. Las bebidas industriales. No nos olvidemos, Claro. Porque yo a lo mejor prefiero tomarme una cerveza buena, que es aunque sea alcohol, es fermento de cebada, que una bebida que no sé ni siquiera qué le han echado, ¿sabes? Y que encima es estimulante. Y por eso me da, ¿verdad? Cuidado. Tenemos el azúcar, las bebidas industriales, Tenemos todos los azúcares rápidos. Lógico. Los estimulantes, Con lo cual, qué disgusto, porque aquí tenemos el chocolate. Qué rico. Que luego es buenísimo porque tiene mucho magnesio. Sí, sí. Pero acidifica. ¿Va? Entonces, a lo mejor no me vale de tanto que tenga magnesio cuando resulta que me está descalcificando los huesos. No sé cómo decirlo. Yo tengo que tener un criterio un poco inteligente, y para eso tengo que estar informada o informado. Porque si de una cosa me cuentan solamente una parte, la parte bonita, bueno, es que entonces me pueden vender ruedas de molino, aunque no las necesite. ¿A que sí? Claro, tengo que ahí cribar. Estimulantes, bueno, y podríamos seguir. Todo eso está desequilibrado a nivel energético. Como está desequilibrado, significa que va a intervenir en el pH. Nos va a acidificar. Y todo lo que nos acidifica, pues ya sabemos cuál es el resultado. Entonces, a lo mejor, algo de esto que nos gusta, bueno, con medida. ¿Con qué medida? ¿Con qué periodicidad? Si comemos algo que acidifica, lo vamos a masticar el doble. El doble que la comida buena. ¿Se ve? ¿Por qué? Porque queremos introducirlo con mucha saliva para neutralizar. No engullirlo. Pues entonces ya es comida buena y es un problema engullirla. Si encima como comida que me va a hacer un pH un poco extraño, pues todavía voy a tener más problemas. ¿Se ve? Lógico. Y ahora que precisamente estamos entrando en el otoño, aunque no se ve en el invierno, perdón, aunque el frío no se ve así por ninguna parte, ¿verdad? Pero no importa, aunque no se ve a nivel climático, la energía del invierno está ya acercándose,
está acercándose. Y es la energía y la temporada que gobierna los riñones y que gobierna los huesos. Los huesos también, ¿eh? Con lo cual es justamente hablar ahora de lo que nos desgasta los huesos, de lo que nos los enferma, incluso de lo que debilita los riñones. Pero los riñones son órganos que ahora, a la entrada del invierno, deberían estar fuertes. Eso es, junto con los intestinos, un seguro de vida para nuestro sistema inmune. Y fijaros, la mayor parte de las enfermedades serias, no estoy hablando ahora de pequeñas enfermedades que a veces el cuerpo las produce para descargar un montón de basura y para quedar más limpio. No estoy hablando de eso, estoy hablando ya de sintomatologías un poco más serias. La mayor parte de ellas vienen porque nos falla nuestro sistema inmune. ¿Sí o no? Sí, porque falla en el sistema inmune. Cantidad de enfermedades ahora que son autoinmunes. Quiere decir que el sistema inmune, en vez de defendernos, nos ataca. Bueno, a ver, ¿cómo se come esto? Cuando se supone que es un sistema de adaptación, el sistema inmune, ¿eh? Es un sistema de adaptación muy inteligente, por cierto, que sabe lo que tiene que hacer con todos los agentes que pueden representar un peligro, tanto para los agentes que nos pueden venir de fuera como para los agentes que producimos nosotros. El sistema inmune tiene una enorme capacidad de recursos para trabajar con esto. Si los riñones están fuertes y nuestros intestinos, nuestras tripas, tienen una flora intestinal fuerte y sana. ¿Qué os parece que estará, cómo estará esa flora intestinal cuando nosotros estamos tomando bueno, vamos a dejarlo más grave? Vamos a dejarlo más grave, porque ahí muchos diremos, ah, no, yo como no tomo alcohol y como no tomo droga. No, vamos a ir a lo más común. Bebidas industriales, azúcar, estimulantes, refinados que junto con la leche y el azúcar son la bomba, porque aquí se me olvidaba a mí poner los refinados y los lácteos. Fijaros los lácteos, ¿eh? Los lácteos que por muy desnatados que sean y por muy de buena calidad que pudieran ser, vamos a dejarlo ahí, ¿verdad? Mezclados con harinas refinadas y con azúcares, ¿verdad? Va a producir una mezcolanza, sobre todo teniendo en cuenta que los lácteos producen moco. No hay nada más mucógeno que los lácteos, aunque estén desnatados, van a producir moco. Y sin lactosa también. Y sin nada, pero es leche. Sí, no, y va a producir moco. Claro, en menor grado, a lo mejor, si es desnatado o si, ¿verdad? Pero igualmente va a producir. Si a la leche de verdad, le sacamos todo lo que la hace ser leche, la pregunta es, ¿qué es lo que nos estamos tomando? ¿No? Claro, esto también nos lo tenemos que cuestionar. ¿Cómo le vamos a sacar a la leche todo lo que la hace ser leche? Entonces, para eso es que me tomo un zumo de fruta, que por lo menos no me va a llenar las tripas de moco. ¿Se ve? Entonces, los lácteos son muy mucógenos, hay que tener esto en cuenta. Junto con los azúcares y con las harinas refinadas, eso puede ser la bomba para el intestino. Eso es como si cogiéramos un cubo, ¿verdad?, con cal y empezáramos en el jardín de nuestra casa a encalar el jardín, porque nosotros aquí llevamos un jardín, no,
Vemos una selva, 200 metros de flora intestinal ahí, por ósmosis, trabajando junto tanto el mundo vegetal como el mundo bacteriano. Es ahí donde realmente nosotros digerimos, absorbemos y asimilamos. Claro, si esto lo encalamos y lo llenamos de moco, de azúcar, de harinas blancas, Yo hice así una pasta. figuraros qué pasta y qué encalado en un jardín. Qué flores tendríamos en el jardín y qué césped tendríamos en el jardín y qué hierbas tendríamos en el jardín. Pues eso es lo que estamos haciendo aquí. Por eso es tan interesante comer limpio. Comer limpio y saber en qué proporción nos interesa comer. ¿Qué cosas? Porque hay cosas que nos pueden encantar de aquí, ¿verdad? De aquí, de aquí. De hecho, tenemos la memoria ahí, de cómo, ¿verdad?, nos daban de comer cuando éramos pequeños, los olores, los recuerdos, todo lo que viene de cuando éramos niños, lo que nos hacía la abuela, ¿verdad?, cuando íbamos a verla, lo que nos ponía mamá para cenar, y ahí vienen todos esos recuerdos. Ahora, para empezar, lo que comíamos entonces, muy diferente de lo que comemos ahora, ¿eh? La vida que llevaban nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos, muy diferente que la que llevamos ahora, ¿verdad? Ellos trabajaban duro, caminaban, ¿verdad? Y trabajaban duro, quemaban. Nosotros, con el tipo de vida moderna, las grandes ciudades, ¿qué es lo que quemamos? Pues quemamos el aparato digestivo. Eso es lo malo, que lo quemamos, ¿eh? Entonces ahora alimentos muy limpios, vivos, nada refinado, por favor. Al producto refinado le quitan todos los nutrientes, se queda prácticamente en un almidón, que hace un efecto muy parecido al lácteo en los intestinos. No nos interesa esto, ¿se ve? Y lo único que nos da es tripa y volumen. Pues mira, es que esto no es lo que yo quiero, ¿verdad? Entonces, alimentos enteros, integrales, biológicos si pueden ser, echando mano de cereales que son, tendríamos que decir, el alimento por excelencia para la condición humana, por excelencia. No tenemos ahora tiempo de ver cómo aparece en el reino vegetal y en el reino animal, en el proceso de la filogénesis, la evolución de la vida en el planeta Tierra, cómo aparecen las formas de vida en el reino vegetal para nutrir al reino animal, que a su vez va apareciendo. ¿Se ve? Perfectamente diseñado por la naturaleza. No podemos enmendarle ninguna cosa, desde una inteligencia, yo diría, pasmosa, ¿no? Y ahí se ve cómo realmente el grano, ¿verdad?, y el cereal aparece en el momento en que aparece el Homo sapiens. Y ya aparece el primer animal inteligente y consciente. Y ahí se ve cómo el cereal es el alimento, tendríamos que decir, por excelencia, que potencia la autoconciencia, que ha potenciado un desarrollo muy especial en el ser humano del neocórtex, a diferencia del producto animal, que potencia más el sistema límbico, que es el cerebro que tenemos de reptil, el cerebro de animal que tenemos, que es el que gobierna instintos, ¿se ve? Pero la corteza cerebral, donde tenemos todas las cualidades específicas del ser humano, esto se nutre más con cereales, mientras que la carne y el producto animal van más a potenciar el sistema límbico. A lo mejor en tiempos de nuestros antepasados, en las épocas glaciares, donde la cuestión era pura supervivencia, se ve, estaba muy bien
potenciar el sistema límbico. Había que defenderse de las agresiones del entorno, había que cazar para sobrevivir. ¿Se ve? Ahora, el ser humano moderno no va a sobrevivir cazando. ¿A qué no? No. Tiene que sobrevivir con otros factores, desarrollando otras cualidades, otras versiones superiores en su calidad. Entonces, ahí, ¿qué necesitamos comer? Para aclarar la mente, para unos procesos intelectuales claros, para que la gente discierna. Hoy en día es urgentísimo discernir. No quedarnos con la versión que nos cuentan. ¿Se ve? Nos van a contar muchas cosas que interesa que nosotros nos quedemos con ellas. No es seguro que es bueno para nosotros, ¿se ve? Será bueno para alguien. Pero a nosotros nos interesa discernir, darnos cuenta de cuando nos están dando un mensaje, ¿verdad? Un mensaje que muy evidentemente no es cierto. No es cierto. Cuando nos dicen, a ver, el mejor producto para los huesos, la leche. Y luego vas a ver las estadísticas y el mayor porcentaje de osteoporosis lo tenemos los países que más leche de vaca consumimos. A ver, que vengan a mí las grandes autoridades y me lo expliquen para que yo lo pueda comprender. Pero lo grave no es que nos lo cuenten, sino que nos lo creemos. Y nadie lo cuestiona. Pues no. Ha llegado el momento en que tenemos que cuestionarnos todo. Hay que desarrollar una mente clara, con mucho discernimiento, que sea un filtro para darnos cuenta. Esto que me cuentan, ¿me cabe en mi sentido común? ¿Me resuena como algo cierto? Bien. Ahora, ¿me resuena a publicidad? Pues entonces no me interesa. ¿Se ve? Entonces ahí vemos, por ejemplo, la gente no se lo cuestiona. Como lo han dicho en la tele, pues en la tele se puede decir de todo hoy en día, no hay nada más que pagar. Si yo pago, puedo decir lo que me dé la gana en la tele, aunque sea una locura y una sarta de despropósitos. Entonces hay que filtrar, hay que tener y hay que entender sobre todo que el aparato digestivo es nuestro laboratorio. Ahí cocemos no solo la salud, cocemos nuestra vida entera. La salud, por supuesto, la vitalidad, la alegría. Las preguntas las dejamos quizá para el final, si os parece. Las apuntáis y al final. Cocemos nuestra prosperidad. Conocemos lo más o menos felices que vamos a ser, que en gran parte va a depender de nuestra forma de pensar, de nuestro sistema de creencias, que también viene de la sangre, de la calidad de sangre que tenemos, y de la capacidad que tenemos de generar relaciones armoniosas con los demás. Esto es importantísimo, ¿verdad? Una persona que se lleva mal con todo el mundo, hombre, pues lo tiene muy complicado llegar a ser más o menos o medianamente feliz. ¿A que sí? Ahí tenemos que ser, igual que con la comida y los hábitos de vida, el tiempo en que vivimos nos exige empezar a hacer una obra de arte. ¿Se ve? Con todas las cosas que hay en contra, ahora más que nunca tenemos que aplicarnos para tomar decisiones correctas y adecuadas. Y aprender, incluso en las relaciones humanas, a gestionar buenos estímulos para tener buenas respuestas y para tener relaciones que nos den, pues, bienestar en la vida, que nos alegre encontrarnos con el otro, aunque el otro tenga puntos de vista diferentes,
Pero incluso esos puntos de vista diferentes son algo interesante para contrastar. ¿Se ve? Siempre y cuando eso se lleve a una buena gestión. ¿Se entiende? Entonces, clave, el digestivo. Ahí fabricamos todo, la sangre, los huesos, la linfa, el sistema inmune, nuestros sueños, nuestra forma de pensar, nuestros proyectos, Sí. nuestro propósito de vida. Ahí cocemos la salud. No es en otro sitio, ¿eh? Es aquí. La salud no depende de lo que viene de fuera. Depende de cómo lo que viene de fuera, sea lo que sea, lo percibimos y luego lo manejamos. ¿Se ve? Y con el mismo coche, yo puedo ser y sentirme tremendamente afortunada y el de al lado se va a sentir un pobre desgraciado, porque solamente tiene 95 caballos. Y claro, él tira un coche más potente. Para mí es una maravilla, para el otro no es suficiente. Entonces, la felicidad la ponemos nosotros, nadie más. ¿Con qué? Con nuestra forma de pensar, con nuestra percepción y con nuestra gestión. Y eso se cuece aquí. Exactamente igual que la salud, que la sangre, que todos los fluidos y que la prosperidad. Ah, porque algo que nos importa hoy en día mucho, ¿verdad?, es la prosperidad. Pues la prosperidad también se gestiona aquí, ¿eh? No pensáis que venga de otra parte, viene de aquí, de que haya una buena digestión, una buena asimilación y una buena absorción. Pero todo esto va a depender de aquí, de cómo masticamos nuestra comida. Fijaros algo tan simple, tan barato, tan económico y tan poderoso.